a recibir al maestro Juan Antonio García Villa, licenciado en Derecho, economista, reconocido político mexicano. Creo que todos lo identificamos perfectamente bien, porque vamos a hablar a 25 años de la elección del primer presidente de oposición. Vía telefónica, la voz de los protagonistas. Maestro, muchas gracias por estar con nosotros. Siempre un gusto recibirlo en estos micrófonos de Contextos, y nadie mejor que usted para hablar de todo este tiempo transcurrido de aquella elección del año 2000, donde Vicente Fox se constituyó como el primer presidente de oposición en alcanzar el triunfo electoral y llegar entonces a ser el presidente de nuestro país. Muchísimas gracias por acompañarnos, Manuel Cerrato, Arturo Aranda, como conductor invitado, y una servidora, Marcela Pámane, los saludamos. Marcela, muy buenos días, Manuel, muy buenos días, Arturo. Muy buenos días, maestro. Esta oportunidad de conversar sobre este tema para que pues el público tenga una idea clara después de una narrativa que infortunadamente se ha consolidado acerca de ese periodo de lo que podemos llamar cuando menos la alternancia. Exacto. No es el inicio de una transición a la democracia. Exactamente. Sí, alternancia. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó en ese momento que hizo que los mexicanos estuvieran dispuestos a acudir a las urnas, a pesar de los pesares, a pesar de todas las estructuras también aceitadas que tenía el partido en el poder, esta dictadura hegemónica a la que llamó Vargas Llosa a nuestro modelo de política? ¿Y qué pasó en ese momento y qué ha pasado de entonces a la fecha? Bueno, dos circunstancias en ese momento. Primero, los ciudadanos se dieron cuenta de que el modelo político autoritario, exento de libertades, aunque se camuflaban, por eso Vargas Llosa llamó la dictadura perfecta, porque parecía democracia siendo realmente una dictadura como él la calificó, y el despertar ciudadano le hizo ver que eso no podía continuar, pero eso no pudo haber sido posible sin la construcción de instituciones de carácter político, principalmente en el sistema electoral, que hicieron posible la alternancia, primero en una de las cámaras del Congreso de la Unión, donde el PRI perdió la mayoría absoluta que tradicionalmente tuvo, y luego en las elecciones presidenciales del año 2000. Esos dos elementos, los excesos, los abusos y la caída en la cuenta por parte del electorado, que eso no podía seguir, y la construcción de las instituciones que lamentablemente hoy se están desmontando y que impediría por la vía democrática institucional una siguiente alternancia. Eso fue lo que hizo posible el cambio. Sí, maestro, uno de los aspectos que resaltaron de aquella administración de Vicente Fox, pues fue la construcción de las bases de lo que fue en su momento el IFAI, posteriormente el INAI, que bueno, pues efectivamente pues ya sabemos lo que ha ocurrido con estas reformas que eliminaron organismos autónomos, y entonces pues ya no tenemos un INAI, y entonces también están en proceso estos organismos de acceso a la información de los estados, de desaparición y demás. ¿Qué motivó en aquel entonces que hubiera este cambio de lo que hizo surgir en época de Fox el IFAI, maestro? La transparencia, porque un régimen opaco no puede ser democrático. Entonces, es uno de los grandes elementos y de las aportaciones de Vicente Fox como presidente, porque un año después de que llegó a la presidencia, él mismo envió la iniciativa de ley federal de acceso a la información pública gubernamental, que hasta entonces pues eran los secretos mejor guardados. Uh-huh. Y tan se utilizó de inmediato que incluso recordarán ustedes aquel incidente de que por la revisión de las cuentas de la Casa Presidencial de Los Pinos supo de unas toallas que
se adquirieron no sé cuántos miles de pesos. El Toya Gate. Y como iba aparejado con la protección de datos personales, porque son dos elementos que se complementan, bueno, pues por primera vez pudimos establecer ese tipo de medidas de instituciones a través del instituto, que ahora pues francamente ha desaparecido, y se hace notar que cuando este avance de corte claramente democrático se estableció, el primero en incumplirlo fue precisamente López Obrador, porque toda su administración en los aspectos relevantes, por ejemplo, en las obras del llamado segundo piso, las reservó 12 años. ¿Bajo qué supuesto? Bajo ninguno. Y si alguien se atrevía a controvertir esas decisiones, pues era objeto de ataques y de injurias, etcétera, etcétera. No funcionó ahí, en el caso de López Obrador, como autoridad del entonces Distrito Federal, este tipo de instituciones y de figuras jurídicas que son de claro avance democrático. Yo creo que es uno de los avances importantes establecidos por propia iniciativa por el presidente Vicente Fox, que encontró eco en la sociedad y en los diversos sectores que la integran, excepto en el grupo de López Obrador. Ahora, además, López Obrador saboteó la iniciativa que todos los estados deberían expedir en esta materia, porque de distintas formas trató de impedir que la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal promulgara, que finalmente lo hizo, una ley parecida, y con una serie de instrumentos que se dejaban al jefe de gobierno para impedir la transparencia. Hola, maestro, yo soy Arturo Aranda, estoy aquí de invitado y tengo una duda que surge desde la causa que yo encabezo. Yo trabajo con las juventudes y este tema de los 25 años de la elección del primer presidente de oposición me llama mucho la atención. Yo tenía 13 años cuando pasó ese ejercicio y ahorita actualmente el 33%, estaba haciendo aquí cuentas, de los votantes tienen de 0 a 25 años, bueno, están en etapa de votar, pues, están, o su etapa de votante, estoy formulando la idea, siempre fue en un país de alternancia, ¿no? Ya. O sea, el 20 y luego vino el 12 y luego 18, ¿no? Al final de cuentas, y los chicos que tienen menos de 25 años perciben que vivimos en un país en donde se pueden hacer cambios. Pero yo percibo la generación antes de Fox que se preocupa mucho porque se siente que estamos ante una posibilidad de que no vuelva a haber oposición. Y a mí siempre me cuesta trabajo explicarles a los chavos que existe un riesgo de que ya no vuelva a haber oposición cuando ellos nacieron y crecieron en un país en donde hemos cambiado 3 veces de partido. No sé si puedo... Sí, muy padre el planteamiento, sí. Sí. ¿Cómo? Sí, muy claro, muy claro, Arturo. Bueno, en efecto, cuando uno vive una realidad, desconoce la anterior realidad del país, pues no puede uno ni siquiera concebir lo que era, por ejemplo, eran los procesos electorales. No se imaginan que hubiera el día de las elecciones, para hacerlo de manera más gráfica, asaltos a las casillas, que se llevaban los votos, que golpeaban a los electores que estaban ahí presentes, que sacaban a empujones de las casillas electorales a los representantes de la oposición, que no admitían queja alguna, ni mucho menos la tramitaban. De hecho, la ley ni siquiera preveía recursos en materia electoral, medios de defensa. No se lo imaginan porque no lo han vivido, pero hacia allá vamos claramente. El hecho mismo de que aún en esta elección, una burda farsa llamada elección judicial, alrededor de 1,000 casillas, hayan registrado ya ese tipo de incidentes, cuando no había realmente competencia de partidos, cuando era algo que estaba totalmente arreglado, y las cosas continúan, Arturo, por este rumbo, pues ya nos imaginaremos cómo van a ser las elecciones del 2027 y las del 2030. Por eso, el actual presidente de la República
ha anunciado una reforma electoral. No me extrañaría que regresemos exactamente a la misma configuración que tenían los organismos electorales de entonces, las prácticas que se toleraban, la eliminación del Código Penal de los delitos electorales, y de que uno llegaba a las casillas y la directiva de la casilla era el comité seccional del PRI. Claro. Como ahora ya parece que ocurrió con la llamada elección judicial, porque casi el 90% de los ciudadanos que fueron invitados según el procedimiento legal para integrar las casillas rechazaron esa posibilidad, no admitieron. O sea, el 90% de los electores no solamente no fue a las casillas, sino que incluso los ciudadanos libres, independientes, no aceptaron por el método establecido de insaculación según la inicial del apellido de cada quien, formar parte de esa farsa. Entonces yo me explico perfectamente que los jóvenes como usted, que no vivieron esa realidad, pues no se imaginan que puede ocurrir. Justo, y creo que para la gente que estamos frente a los jóvenes, frente a grupo, luego también, se ha convertido en un reto poderles transmitir a lo que nos podemos enfrentar como país, cuando ellos pues crecieron con otra realidad. Y creo que ese es el reto al que tenemos que empezar a trabajar, el poderles transmitir el riesgo que corre que nuestro poder judicial esté en manos del gobierno, por ejemplo, o que no haya contrapesos. Soy muy partidario de que la ciudadanía deba de ser una ciudadanía muy activa. De hecho, mi primer votación fue para Felipe Calderón y yo recuerdo el papel importante y creo que determinante, me atrevería a decir, que jugaron las juventudes para que Felipe Calderón llegara al triunfo, ¿no? Sí, por supuesto, y también de Vicente Fox. Sí. Y de las mujeres, las damas. Sí. No, eso bueno, es algo histórico verdaderamente, porque quienes durante décadas tuvimos que participar con enormes esfuerzos, perseguidos, discriminados, hostigados, incluso desconocidos hasta por propios familiares por andar militando en la oposición. Bueno, esos muchachos, cuando vean que las perspectivas del país se van a ir cerrando. Bueno, este país en los últimos 7 años prácticamente no ha crecido en lo económico, no ha crecido. Simplemente el sexenio de Fox, que creció la economía a un ritmo promedio de 2% anual, bueno, este actual gobierno en los 6 años que lleva no creció 2%. Es cierto, cayó un 8% la economía en el año 2020 con motivo de la pandemia, pero catástrofes similares, no de naturaleza sanitaria, ocurrieron, por ejemplo, en el gobierno de Felipe Calderón, la bache internacional que hubo en 2008, pero también se creció a un ritmo durante un año superior al que llevamos casi en 7. Sí. ¿Cómo va a poder transitar este país que ha repartido todas las reservas que tenía el gobierno federal y otras instancias para mantener una política clientelar burda y absurda? Sí, total. Y en días pasados me vi en la necesidad de hacer una comparación. Nos queda un minutito, maestro. Sí, de los programas sociales, el de Fox Oportunidades con el del Bienestar no tienen comparación. El de Fox era un programa diseñado para impulsar la iniciativa y el desarrollo de los niños, de los jóvenes, de las familias que recibían los apoyos. Y el del Bienestar es un vulgar programa de clientelismo electoral para asegurar el voto de la siguiente elección. Eso es. Sí. Eso es. Pues, maestro, encantadísimo siempre de su presencia con nosotros. Seguiremos platicando de muchísimos temas. Un abrazo. Gracias. Saludos. Hasta luego. El maestro Juan Antonio García Villa estuvo con nosotros. 9:31. Regresamos. Escuchas Contextos. Regresamos con más.